Hola, bienvenidos al capítulo 39 de El Rincón de la Estilográfica. Les habla su anfitrión Santiago Solano, originando desde Bogotá en Colombia para toda la comunidad de habla hispana. En la entrega de hoy me complace compartir con ustedes el podcast al que fui invitado por mi colega y amigo Juan Gabriel Sendales, conductor del programa Médicos en Primera Línea, en donde tratamos diversos temas relacionados con las estilográficas. Aprovecho de paso para invitarlos cordialmente a revisar el podcast de Juan Gabriel, en el cual se tratan temas de interés variado a través de entrevistas con médicos de múltiples especialidades y con un sinnúmero de habilidades paralelas a la profesión. Les garantizo momentos de genial entretenimiento con contenido ameno de altísima calidad. En la descripción de este video podrán encontrar el enlace. Espero sus comentarios y preguntas acerca del tema. Por favor, consideren suscribirse, compartir y darle like al presente capítulo. Síganos en las redes sociales de nuestras cuentas de Instagram y Facebook. En la próxima entrega tendremos como invitado a un artista plástico con quien desarrollaremos una obra de arte con estilográficas. Los dejo pues con el podcast de Médicos en Primera Línea. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. En el consultorio número 30 vamos a hablar de las estilográficas, más conocidas como plumas. Si bien los primeros instrumentos de escritura fueron fabricados hace más de 5.000 años, estas herramientas de escritura han evolucionado con el tiempo, al igual que la tecnología. Entre las muchas herramientas de escritura se encuentran la pluma o estilográfica, que ha durado siglos y todavía utilizada por artistas de la caligrafía o fanáticos de la antigüedad como yo. La famosa pluma entró en juego por primera vez alrededor del siglo VI después de Cristo, a principios de la Edad Media. La pluma fue el portaminas de su tiempo y era una nueva tecnología que le ayudó a desarrollar la cultura y la escritura a muchos pueblos. Antes de la pluma estaba la pluma de caña, que la utilizaban los egipcios para escribir en las piedras y obviamente en los papiros. Una pluma de caña que se utilizó hasta el año 400 después de Cristo, pero sigue siendo la herramienta favorita de la caligrafía árabe. Los arqueólogos encontraron plumas de caña en varios sitios de Egipto y tallaban, como lo mencioné, jeroglíficos. Después, en 1827, un rumano, Petrache Buenaru, inventó la pluma estilográfica como una solución al problema de tener que parar y sumergir la pluma en la tinta, y era con el objetivo de ahorrar tiempo a los escritores y a los escribas. Y 50 años después, esta invención se mejoró y se convirtió en el bolígrafo. Esta nueva innovación hizo que los bolígrafos estuvieran disponibles para las clases más bajas, facilitando que las personas pudieran aprender a escribir. Y como todo en la vida, el que no hace las cosas las ve hacer. Buenaru no desarrolló el modelo de una manera continua y fue Lewis Waterman el que lo patentó en 1883. Aunque las plumas estilográficas se inventaron en el siglo XIX, solamente se popularizaron como en la década de los 40, casi 100 años después de haber sido inventadas. Bueno, y lo cierto es que después de esa aparición del bolígrafo a principios de los años 50, las plumas cayeron aún más en popularidad y se convirtieron en un tesoro raro
como el que son hoy en día. Después entró Parker en 1888, Montblanc en 1906, Schiffer le puso punta de oro e iridio a la estilográfica. Pero en realidad las plumas estilográficas tienen una historia muy interesante de innovación disruptiva y hoy hay más de 50 patentes que han salido en los últimos 20 años. Y no solo la parte del diseño de la estilográfica es importante, también lo es la química de la superficie de la tinta de la pluma, porque también es fundamental para su rendimiento dentro de la escritura. La química de la tinta de la pluma comprende una fase acuosa y un pigmento que es soluble en el agua, y depende de eso que hay una serie de interacciones entre la tinta y el papel que son muchas veces complejas. Aparecen términos como la humectabilidad, el esparcimiento de la tinta, la adhesión y la absorción como factores importantes para esa funcionalidad y rendimiento de una pluma estilográfica. Y a pesar de los esfuerzos para mejorar la funcionalidad de las plumas, existen todavía algunos desafíos que no se han resuelto. Hay muchas plumas, por ejemplo, que a menudo pierden tinta cuando se someten a variaciones de presión o de temperatura. Esto me pasa mucho. Y si quiere complejizar más el tema, pues hay un equilibrio también de presión hidrostática y capilar en el flujo de esa tinta. Pues nuestro invitado de hoy tiene un canal de YouTube que se llama El Rincón de la Estilográfica, que, como él dice, pretende dar información en español acerca de los instrumentos estilográficos para la escritura o plumas, que mal llamamos. De hecho, tiene una comunidad hispana del tema de más de 1.500 personas y nace como resultado de un muy escaso contenido en español sobre este tema. Para los que me conocen saben que tomo notas todo el tiempo y los tomo en papel y con una estilográfica que depende mucho del momento y, por supuesto, del estado de ánimo. Pues bueno, de esto hablaremos con Santiago Solano. Santiago, bienvenido a Médicos en Primera Línea. Hombre, Juan, pues a usted muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hablando un rato con usted y volviéndolo a encontrar después de mucho tiempo de no saber o de no estar en contacto directo. Antes de comenzar esta conversación, siempre hay personas que estaban en la lista y usted está en esa lista desde un principio y es un buen momento para coincidir. Primero quiero que se presente y obviamente pues que nos diga un poco cuál ha sido su trayectoria desde la perspectiva, digamos, médica y profesional. Pues mire, yo soy Santiago Solano, soy médico rosarista y especialista en urología también del Colegio Mayor de la Señora del Rosario. Llevo 20 años ya ejerciendo la especialidad de urología en diferentes instituciones, inicialmente públicas, después público-privadas y ahora pues netamente en las instituciones privadas. En el año 2007 arranqué una de las locuras más interesantes de mi vida y fue hacer el MBA, donde tuve la fortuna de conocer gente maravillosa, incluyéndolo por supuesto a usted, y donde pues empezamos a entablar una amistad pues muy cercana, de la cual estoy siempre muy orgulloso. Tiempo después de haberme graduado del MBA, estuve como tentado a cambiar mi vida asistencial y tratar de valorar algo la posibilidad de meterme en el campo de la industria farmacéutica, lo cual no ha salido ni lo he buscado insistentemente. Entonces sigo feliz siendo urólogo 100% asistencial, pero creo que las herramientas que me dio y que nos dio a todos el MBA, pues nada, nos permitió abrir un poco el horizonte y poder hacer otras cosas. Una pregunta que también es obligada, tiene mucho que ver es con la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia su ejercicio médico? Hombre, Juan, yo desde hace ya muchos años no hago atención de urgencias y por ende lo que hago en mi práctica médica es atención de consulta externa y cirugía programada, la cual pues evidentemente se vio afectada de manera importante al principio de la pandemia. Estuve
los 2 primeros meses de la pandemia pues bloqueado y encerrado en mi casa, y después cuando se reabrieron las instituciones pues empezamos poco a poco, primero con telemedicina y después iniciando gradualmente la presencialidad en el consultorio y en las instituciones, hasta que vino este segundo pico del cual estamos saliendo, en el cual pues nada, volvimos a tener ciertas restricciones y las clínicas cerraron sus puertas en los quirófanos para procedimientos programados, solo se hacían urgencias y como le dije yo no hago urgencias. Entonces pues estuve casi 3 meses, un poquito más, parado en términos de cirugía programada, solo hacía consulta externa. Y entonces, pues nada, la pandemia lo acorrea a uno en ciertas actividades, pero también le brinda a uno tiempo para pensar en otras y desarrollar otras. Entonces, nada, yo creo que unas por otras y por fortuna no estuve parado al 100% nunca y tuve la oportunidad de hacer consulta y tratar de ayudar a algunos pacientes en la medida de que las restricciones me lo permitían. Oiga, y si ustedes buscan Santiago Solano en Google, pues le aparece un área de su trabajo diferente obviamente al profesional, que tiene que ver con la estilográfica. O sea, yo después de tanto investigar, si hay una persona experta en estilográfica es usted, pues que de los que conozco obviamente, pero cuéntenos un poco de eso, porque eso en realidad es el objetivo también de esta conversación. ¿Y de dónde salió como esa atracción por las estilográficas y esa necesidad de profundizar? Porque además en su canal de YouTube profundiza mucho, y a mí me impresiona el detalle con el que describe un instrumento de escritura, pero con un detalle que de verdad yo nunca había visto. Yo soy zurdo, Juan, y para las personas zurdas la escritura con estilográfica no es fácil porque pues al ir escribiendo, la persona zurda después de escribir pasa la mano por encima del papel y de lo escrito y puede manchar la tinta de las estilográficas. Entonces, cuando me regalaron mis primeras estilográficas, pues agradecí mucho el gesto, pero no las utilicé así como muy asiduamente. Eso pasó así como creo que le pasó a mucha gente, que los regalos de las estilográficas terminaron en los cajones de los escritorios abandonadas. Pero cuando murió mi papá, que también era médico urólogo, me quedó su estilográfica personal que lo acompañó durante 40 años de su vida profesional, y la empecé a utilizar, no tanto por amor a las estilográficas, sino como por un recuerdo de esa persona que tanto influyó en mi vida personal y profesional. Y empecé a tener que cambiar un poco la manera con la que escribía con mi mano izquierda, utilizando estilográficas, y eso me llevó a mejorar mi letra de médico, que era muy mala, y me llevó también a empezar a detallar y a querer un poco este tipo de instrumentos. Esto fue hace 15 años que murió mi padre, y como le digo, me quedó su estilográfica, y empecé a tener ese amor por estos instrumentos y empezar a coleccionarlos, inicialmente como muy pocos a la vez, y después conocer más y enamorarme más de este tipo de instrumentos, y después empezar a coleccionar en forma y a tener una colección pues bastante voluminosa de este tipo de instrumentos. Tiempo después, Juan, pues mis amigos y mis allegados que me conocen y que saben de mi afición a este tipo de instrumentos, me dieron la idea de que tenía que publicar algo en español con respecto al tema, porque primero no había nada o había muy poco publicado, no solo en físico sino en la internet, con respecto al tema, y lo que había no era mucho ni de muy buena calidad. Entonces fue así como hace alrededor de 3 años me surgió la idea de abrir un canal de YouTube en español acerca de este tipo de instrumentos de escritura, y me puse a investigar qué estaba pasando, qué había, qué no había, y efectivamente las publicaciones de este tipo de instrumentos son pues la inmensa mayoría en inglés y en otros idiomas, pero en español había muy poquito publicado y no de muy buena calidad. Entonces me surgió ahí la idea del canal, que lo abrí como
un ejercicio de experimentación a ver cómo me iba y pues nada, ya el canal anda corriendo hace ya casi 3 años. Estoy pues muy contento porque pues iniciar un canal no es fácil, pero ya se inició, ya llevamos más de 1000 suscriptores. Ya pues tengo cierto reconocimiento a nivel de marcas de instrumentos estilográficos de escritura a nivel local, y ya hay muchos acercamientos internacionales, no solo en idioma español, sino también en idioma inglés. Entonces esa es, en resumen, un poco del recorrido de lo que ha pasado con mi afición por este tipo de instrumentos de escritura. Y de una vez lo felicito porque es muy bueno, digamos, el detalle con el que analiza cada uno de los instrumentos, digamos, de escritura, y de verdad que aprende uno cosas, y los que quieran, pues ahí está en YouTube, igual en las notas del podcast dejamos ahí el enlace, pues obviamente para que lo sigan. Oiga, hablando un poquitico de esas Mucho, ¿cuál es esa estilográfica ideal? ¿Qué características debería tener? Muchas gracias por el piropo, Juan. Pues mire, las estilográficas hay de todo tipo, de muchas formas, de muchas calidades y por supuesto de muchos precios. Sin embargo, esta pregunta me la hacen con mucha frecuencia: ¿cuál es la estilográfica que debo comprar? ¿Cuál es la mejor estilográfica? Y al final del cuento, Juan, a mí me parece que la mejor estilográfica es aquella con la que usted se sienta a gusto, cómodo, no solo a la hora de escribir, sino al portarla y a la hora de demostrar el desempeño. Yo en muchos de los capítulos que he publicado, les digo a los suscriptores que yo tengo plumas estilográficas de todos los rangos. Tengo una playa de 375 estilográficas de mi colección personal. Tengo algunas que costaron $1 y las compré en China y son maravillosas. Y tengo otras de un precio un poquito superior y que también escriben de manera envidiable. Entonces la estilográfica ideal, le repito, es pues aquella con la que uno se sienta bien, primero. Segundo, aquella que le dé a usted una experiencia de escritura agradable. Y tercero, aquella que no le ponga problemas. Entonces, dentro de esa clasificación pueden encontrarse muchos tipos de estilográficas de muchas marcas. Y finalmente, con la que usted se sienta bien escribiendo, esa es la que es buena para usted. Entonces, nada, Juan, yo en términos de recomendarle a los suscriptores o a las personas que me preguntan, el resumen de lo que le conté es: con la que usted se sienta bien, con la que tenga una experiencia de escritura agradable, y con la que no le genere problemas. Sea esta una estilográfica de muchos ceros o de pocos ceros. Eso es independiente del valor que le dé a usted en términos de satisfacción personal. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta escribir con estilográfica, y me pasa que depende del mood que tenga usted de ánimo, utiliza una. Yo no sé si a usted le pase lo mismo, pero a veces hay reuniones en donde usted dice: necesito esta porque me va a dar más dinamismo, voy a escribir más rápido, o simplemente el estilo, porque creo que también hace parte del estilo. Usted saca una y la pone y ya como que la reunión cambia de cierta manera, ¿no le pasa lo mismo? Por supuesto, y cuando la gente tiene esta afición patológica, que como la mía, de tener tantos estilos y tantas formas, pues tiene la posibilidad de tener una estilográfica para cada ocasión. Por ejemplo, el día que fuimos con mi esposa a firmar las escrituras de nuestro apartamento, ese día llevé la estilográfica que para mí es la mejor estilográfica que tengo en mi colección y con la que me siento pleno escribiendo. Pero también el día que tengo un evento de pronto no tan formal, llevo una estilográfica distinta que me permita acomodarme al espacio y a la circunstancia que tengo. Todas las estilográficas tienen un tipo de escritura distinto y le ofrecen al escribano una experiencia diferente. Entonces, en
situación muy formal, usted lleva una estilográfica seria, que no le vaya a fallar, que esté usted cómodo con ella. Pero también existen estilográficas en las cuales usted se puede meter en el bolsillo de la camisa con un par de jeans porque va a ir a la universidad a tomar algunas notas, y también existe la estilográfica precisa para eso. Sin embargo, eso le pasa de pronto a personas como usted que le gusta tener algún tipo de variedad, o como a mí que tengo una colección grande, pero también hay personas con las que una sola estilográfica les es suficiente para lo que necesitan hacer. Es muy importante también pues tener claro, Juan, que la modernidad le ha generado a esta civilización escribir cada vez menos. Ya el arte de escribir se está perdiendo porque la gente toma sus notas en los teléfonos celulares o en sus tabletas, o graban lo que tengan que grabar. Entonces cada vez se utiliza menos, pero yo sigo pensando que el arte de escribir le permite a usted darle sorpresas a la gente, agradables, y le permite, como usted bien sabe desde el punto de vista médico, tener activas ciertas conexiones neuronales y cerebrales que son fundamentales para nosotros como especie. Oiga, y además yo no sé si sea uno de esos mitos que se generan, pero siempre, por lo menos le oí a mi papá varias veces, me decía que las estilográficas no se prestan, porque la presión que se hace sobre esa punta, digamos, que muchas veces es circular, es diferente y le cambia el estilo, digamos, de la escritura. ¿Eso tiene razón o no tiene razón ese concepto? Completamente cierto. Las estilográficas no solo se pueden variar de mano a mano en términos de presión con la que usted escribe, sino aparte de eso en términos del ángulo de escritura. Entonces el ángulo de escritura, así sea una persona diestra y otra diestra, es distinto, y le puede variar el nivel de entrega que hace la estilográfica de tinta sobre el papel con cada mano. Y si usted la está prestando, pues le está cambiando, digamos, el modo en que la estilográfica se acostumbra a escribir. Las estilográficas funcionan con un principio físico que se llama el principio de la capilaridad, en la cual el fluido, que en este caso es la tinta, va de un lado a otro dependiendo de ciertas fuerzas que se llaman las fuerzas de adhesión y de cohesión. Y en ese orden de ideas, si usted le imprime diferentes fuerzas o diferentes ángulos a la escritura, pues evidentemente la estilográfica le va a responder distinto. Y si usted presta su estilográfica, pues digamos que aloca un poquito ese proceso físico de entrega de tinta al papel en cada mano de acuerdo al escribano. Entonces, evidentemente las estilográficas no deben prestarse no solo por la presión que usted menciona, que evidentemente es cierto, sino también por el ángulo de escritura que cada escribano ejerce al instrumento. Yo de hecho usualmente ando con dos esferos, uno que presto y otro que no presto nunca, que es la pluma, pues, porque usualmente va uno en el aeropuerto o en cualquier lado, me presto un esfero y uno le toca sacar su estilográfica, y creo que ese no es el mejor momento para prestarlo. No solo por eso, Juan, sino que pues desafortunadamente este tipo de instrumentos son muy apetecidos por las personas que les gusta lo ajeno, y en ese orden de ideas pues son instrumentos que usualmente tienen un precio que es apetecido por las personas que quieren, digamos, sacar provecho ilegal de él. Entonces estos instrumentos se los roban con mucha frecuencia. Hay gente especializada en sacar los instrumentos del bolsillo de las personas con un periódico o con un papel. Entonces eso hay una mafia completa en términos no solo de robar estilográficas, sino un mercado negro que por el precio pues funciona y sigue funcionando desafortunadamente. Entonces sí, yo paso por la pena de decirle, no le puedo prestar mi instrumento porque es una estilográfica, cosa que hay gente que no conoce ese tipo de instrumentos y entonces queda loca y queda uno muy mal, como que este individuo no, es mala persona y no me quiere prestar su instrumento de escritura, pero realmente no es así, sino que primero los cuido mucho y segundo, evito que me lo roben, y tercero, pues como ya describimos, no le presto mis estilográficas a nadie como debería ser para no dañar ni alterar la presión y el ángulo de escritura. Óigame, ¿y qué componente hace, digamos, la tinta en todo ese modelo? Porque también yo creo que debe ser mitad y mitad. Una cosa es el estilo del instrumento, digamos, estilográfico, pero la tinta también tiene un peso importante en lo que sale al final, ¿o no? Cuando uno está, digamos, metido muy adentro en el tema, sabe de la diferencia entre un tipo de tinta y otro, entre una marca de tinta y otra, y
y qué tintas se acoplan mejor a su estilo de escritura, qué tintas secan más rápido, qué tintas son más oleosas y se demoran un poquito más en secar. Pero eso ya es para personas, digamos, que les gusta mucho el tema y que están adentradas mucho en esta afición. Pero evidentemente las diferentes tintas escriben distinto, se comportan distinto con cada instrumento y por supuesto hay una tinta que se acopla más a la mano de cada escribano. Como ya habíamos explicado, Juan, la manera como el estilógrafo maneja la tinta es por el fenómeno de la capilaridad, y ese transporte de tinta entre todos los componentes de la estilográfica hacen que los componentes de la tinta sean fundamentales para saber cómo se transporta el fluido. Y en ese orden de ideas, de acuerdo a la construcción y a la manufactura de cada una de las estilográficas, cada tinta pues se maneja distinto en cada estilográfica distinta. Pero eso es ya entrar en detalle, digamos, muy profundo para la generalidad de las personas y por ende, pues la verdad es que si usted tiene un instrumento de escritura y tiene X número de tinta, pues la puede utilizar y puede ver cómo se comporta, y si no le va bien, pues puede cambiar de marca a ver cómo le va, pero en general, para el promedio de las personas, cualquier estilográfica que quiera utilizar está bien con cualquier tinta. Por supuesto, ya cuando uno va entrando un poquito más en profundidad, pues va, digamos, queriendo más que otro tipo de estilográficas y, por supuesto, otro tipo de tintas. Oye, la tinta se evapora porque una de las cosas que uno ve que le pasan es que a veces le pone el cartucho y de pronto revisa a los 15 días y ya el cartucho está vacío sin haber utilizado el instrumento, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de tintas para las estilográficas, y con la modernidad y la tecnología se han creado las últimas tintas, que son la mayoría, que son a base de agua. Y por ende, pues evidentemente el agua se evapora y pasa lo que usted está diciendo. Entonces, hay tintas un poquito más oleosas que tienen un componente de aceites mínimo, pero que se evapora menos. Pero evidentemente las tintas modernas son a base de agua y por ende se evaporan, dejando el instrumento seco con residuos de tinta que hay que limpiar con periodicidad, porque si no se dañan los instrumentos. Entonces también hay que tener en cuenta que el uso de una estilográfica, a diferencia de un bolígrafo o de otro tipo de instrumentos, pues es un poquito más demandante en términos de que hay que limpiar la estilográfica con cierta frecuencia, y aparte de limpiarla con cierta frecuencia hay que pues no dejarla mucho tiempo seca y tratar de hacerle una limpieza más periódica. Oiga, Santiago, de nuevo, de verdad, muchas gracias. Yo creo que aquí nos podemos quedar hablando del tema. Yo lo que invito a la gente es a que miren su canal. Creo que voy al día, acabo de sacar un nuevo capítulo, pero voy al día porque de verdad se engancha uno viendo y mirando y aprendiendo una cantidad de cosas que obviamente no le enseñan a uno en medicina, sino que es esa afición por profundizar y por generar conocimiento que de verdad nuevamente lo felicito. Un mensaje final para toda la audiencia de Médicos en Primera Línea. Hombre, bueno, al revés, gracias a usted por la invitación. Y el mensaje que yo quiero difundir, pues evidentemente se basa en las estilográficas, que es mi preferencia, pero también se basa en no perder, Juan, la buena costumbre y el arte de escribir a mano. Las generaciones modernas pues poco escriben o nada, y resulta que médicamente, y usted lo sabe, y creo que ya tocamos por encima del tema, el hecho de que usted pierda el hábito de escribir hace que usted pierda conexiones neuronales en el cerebro y en el sistema nervioso periférico muy importantes, pues eso hace que se pierdan elementos de comunicación entre los seres humanos, que es al final una de las características que nos determina como especie. Entonces la invitación, claro, al que quiera las estilográficas, pues perfecto, y bienvenidas todas las preguntas en el canal y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, pero finalmente es para que la gente no pierda el buen hábito de escribir. Usted no sabe la felicidad que yo le genero a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, cuando les mando una carta por correo electrónico, por correo físico, escrita a mano. Produzco lágrimas de felicidad, y eso seguramente le va a pasar a cualquier persona que en la modernidad reciba una carta escrita a mano
diciéndole a alguien que lo quiere o que lo extraña o que gracias por algo. Eso realmente mueve fibras internas de cariño y de aprecio, y volvemos y repetimos, no perdemos como especie el buen hábito de escribir. Y así termina el consultorio número 30 de Médicos en Primera Línea. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no duden en compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Visiten nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co. Y si tienen ideas, sugerencias de invitados o quieren participar del programa, escríbanme a medicosenprimeralinea@gmail.com o déjenme una nota de voz si así lo prefieren. Que tengan una muy buena semana.